Dios te bendiga, iglesia, y Dios bendiga tu vida, hermano y hermana, ahora que me estás escuchando a través de estos medios, y así también a los miembros de su familia. Bendiga a toda, ¿verdad?, nuestra comunidad cristiana en esta hora. ¿Sabía usted que uno de los roles que desempeñó nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal fue el de sanador? En Mateo, el capítulo 8, los versos del 1 al 4, narra como, por ejemplo, el milagro de sanidad que nuestro Señor Jesucristo operó en un hombre que padecía de lepra. Veamos. Por favor. Es un leproso, no os acerquéis a él, está enfermo. ¡No lo toquéis! Por favor. Por favor. Piedad. No le toques, Nazareno. Estoy limpio. Estoy limpio. Estoy limpio. ¡Ha sanado! ¡Está limpio otra vez! Cabe mencionar que al referirnos a la salud, no solo lo hacemos aludiendo a la dimensión biológica del ser humano, sino también a la dimensión mental, social y espiritual. La Organización Mundial de la Salud define como salud un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Ojo. Es decir, que puedo contar con un diagnóstico de bipolaridad o hipotiroidismo, pero si cumplo con mi tratamiento farmacológico e incluso asisto a mis citas médicas, puedo contar con buena salud mental, social, biológica y espiritual. Ahora bien, físicamente, la representante de Jesús en la tierra es la iglesia, responsable de continuar con la promoción del bienestar mental, social, biológico y espiritual del ser humano. Así que, bienvenidos sean todos y todas a la iglesia como comunidad sanadora. Amén, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a ir a la primera parte de nuestra clase, liberaciones y sanidades en el nombre de Jesús. La base bíblica se encuentra en Marcos 16, los versículos 15 al 18. Esta primera parte lleva por título Comisionados en el nombre de Jesús. Los versículos 15 y 16 dicen: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. En esta primera parte, ¿verdad?, estos versículos nos demuestran a nosotros el llamado que tenemos cada uno desde el momento en que aceptamos a Jesús como Salvador, sabiendo claramente que debe haber un proceso de discipulado antes y que esa es la forma en la que nosotros vamos a ir preparándonos para ese llamado y esa gran comisión que el Señor nos ha encomendado. Este legado dejado por Jesús implicaba unas instrucciones específicas. Esas instrucciones eran muy claras. Es un mandato dirigido a los 11, a los discípulos, pero que obviamente se hace extensivo a cada uno de nosotros. Es evidente el énfasis que Jesús hace a cada uno de nosotros de predicar su evangelio. A veces es fácil, ¿verdad?, perder esa visión misionera que podemos tener. Tal vez con el ajoro diario, con lo ocupado que podemos estar, con los afanes del día. Pero una iglesia no se debe limitar a mirar solamente hacia adentro.
sino es necesario hablar de quién es Cristo, quién es la figura de Cristo, quién fue Cristo, qué hace Cristo por nosotros. Y a veces podemos decir, es que yo no soy capaz de llegar a otro país. Yo no tengo tal vez el aguante, el empuje para viajar y hacer un viaje misionero. Pero, ¿qué tal si te das cuenta de todas las oportunidades que podemos tener a nuestro alrededor? Tal vez en nuestra misma comunidad, tal vez en nuestra propia casa. Hoy, ante las situaciones que estamos viviendo todos, no solamente tú ni algunos, todos estamos viviendo, tal vez podemos enviar un mensaje de esperanza a esas personas que nosotros no podemos allegarnos físicamente. Tal vez podemos escribirle un mensaje de fe, un mensaje que aumente su esperanza en esta situación difícil. Y créame que es una manera en la que podemos, ¿verdad?, predicar el evangelio en este momento y comenzar a hacer misiones. No podemos, ¿verdad?, pensar, en este momento no tengo la oportunidad de salir y predicar, no tengo la oportunidad a lo mejor de visitar una comunidad, un hogar, pero si tienes el teléfono que puedes llamar a una persona que está necesitada, tienes la oportunidad de escribir un mensaje y demostrarle a ellos que Dios tiene el deseo de bendecirle, el deseo de suplir la necesidad por la cual están atravesando. ¿En qué momento nosotros vamos a rendir cuentas sobre esto? Cuando Jesús regrese a buscar su iglesia. El Señor nos va a cuestionar qué hemos hecho, qué no hemos hecho. Así que en ese momento debemos estar preparados para poder dejarle saber al Señor, sí, yo hice esto. El Señor sabe todo lo que hacemos, pero Él necesita que nos movamos. Esto es momento de accionar. No solamente pensar en qué yo puedo hacer, sino actuar. Acción. El Señor demanda de nosotros esa acción. Por eso el verbo id y predicad, es verdad, el evangelio a toda criatura. Cuando habla de la palabra toda, no excluye a nadie. Todos necesitan saber quién es Dios. Todos tienen esa oportunidad de salvación. Así que es meritorio, es necesario que nos acerquemos a esas vidas, sin distinción de personas. Jesús se acercó a todos los que estaban a su alrededor. Y aquel que se acercaba a Él le estrechaba su mano y le daba una palabra de esperanza, una palabra de sanidad, una palabra de restauración. Y ese es nuestro llamado en este momento para cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo, como parte de una iglesia. Amén. En esa parte B dice señales que respaldan el ministerio. Los versículos 17 y 18 de este capítulo dicen: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es lamentable tal vez que muchas iglesias se han acostumbrado a lo rutinario, a lo común en sus servicios, a lo que tal vez es la liturgia, sin detenerse en un momento y pensar en la comunidad en donde están colocados, en esa comunidad en donde Dios les ha placido a ellos estar. ¿Sabe qué? Es importante que nuestra conducta sea reflejo de lo que nosotros predicamos. Nuestra conducta va de la mano de lo que nosotros decimos a través de nuestros labios. Así que lo que nosotros hablamos, seamos lo que vivamos y también, ¿verdad?, lo pongamos en práctica. Que no se quede simplemente en una prédica, en un decir, sino que nosotros actuemos con base a lo que nosotros hablamos. Amén. Algo bien interesante de estos versículos es que menciona que las señales irán acompañando a las personas que creyeron y que se conviertan en discípulos de Cristo. Las señales son evidencia de la presencia de Cristo ministrando a través de nosotros. Esas señales son la evidencia de que Cristo lo utiliza a usted como canal de bendición. Esas señales son la evidencia de que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos seguirá siendo el mismo. Esas señales son para que otros puedan verla y puedan creer que Él es real. Dice la palabra, ¿verdad?, que cosas
como estas nosotros podremos hacer. Así que estas señales son el resultado de nuestra fe y de nuestra fidelidad en Cristo, de nuestra fidelidad en quién es Dios y a qué hemos sido llamados. Amén. Los próximos versículos están, ¿verdad?, en nuestra segunda parte para esta escuela bíblica y se encuentran en Hechos capítulo 5, los versículos 12 al 16. Provisión de sanidad para el pueblo, dice este subtema. Y en la parte A, ministrando en la autoridad de Cristo. Los primeros versículos 12 y 13 dicen de la siguiente forma: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Cuando menciona aquí por mano, significa mediante, a través. Los apóstoles eran esos instrumentos divinos para bendecir a aquellas personas. De esta forma se acercaban a los menos afortunados, aquellos a lo mejor a los que otros no se acercaban, brindándoles el oportuno socorro, brindándoles esa oportunidad que ellos también eran merecedores de ella, brindándoles ese abrigo que Cristo les proveía a cada uno de ellos. Menciona estos versículos que ellos estaban allí unánimes. Podemos estar todos juntitos en un mismo lugar, pero no estar unánimes. Esto implica entonces que estas personas que estaban allí congregadas estaban en un mismo sentir. Tenían el mismo pensamiento en cada uno de ellos. Somos llamados a eso, a perseverar siendo unánimes, juntos pero con un mismo propósito. Esto repercuta en que se demostraba a través de ellos el poder que tenía el Espíritu Santo. A través de ellos, al estar conectados unos con otros, demostraban que en ellos estaba el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Estas obras eran hechas por manos de los apóstoles. Esto implicaba que cualquier mano no puede traer un milagro, sino una mano que es autorizada y es dirigida por Dios. Así que muchos otros se pueden levantar e intentar hacer milagros, pero de algo tenemos que estar seguros. A veces minimizamos el poder que tiene Satanás. Y yo quiero que usted me entienda en esta hora del Señor. El enemigo es capaz también de hacer cosas que tal vez nos pueden sorprender. Pero ¿sabe algo? Las manos que Dios utiliza son manos que a través de ellas hay bendición. Y lo que Dios hace a través de ellas es duradero, porque lo del Señor es permanente. Lo del Señor no es efímero, no pasa, no dura 2, 3 segundos, no dura un día, no dura 3. Es para siempre. Así que estas obras eran hechas por manos autorizadas por Dios. Si tú tienes un llamado en esta hora, yo quiero que tú te apoderes de eso que el Señor te ha dado. Y tú entiendas que tus manos son bendecidas por Dios y que en tus manos han sido depositadas grandes cosas para que otros puedan ser bendecidos a través de tu vida. Pero tienes que reconocerlo y tienes que poner por práctica eso que el Señor te ha dado. Amén. Cuando mencionan el pórtico de Salomón, se refiere a que era parte de un templo construido por Herodes el Grande en un intento de agradar a los judíos. ¿Sabe algo? Estos discípulos seguían reuniéndose, debo decir, y la iglesia seguía creciendo a pesar de la oposición que existía de parte del Sanedrín. ¿Y quién era el Sanedrín? El Sanedrín era el Consejo Supremo Nacional y Religioso Judío. Había oposición por parte de ellos, pero aún así no los detenía de hacer lo que el Señor había demandado de ellos. Así que puede venir oposición a nuestras vidas. Puede venir gente que se levante en contra. Puede estar sucediendo lo que está aconteciendo en el mundo entero. Pero la iglesia no se puede detener. Este evangelio no se puede detener. Tenemos que seguir impartiendo la esperanza. Impartiendo que el Señor aún está aquí para bendecirle.
impartiendo que en este momento de necesidad el Señor está dispuesto a sanar sus vidas, que el Señor está dispuesto a fortalecerles en el momento de necesidad y que Dios es capaz aún de hacer milagros grandes en cada una de sus vidas. ¿Sabe algo? La comunidad cristiana en este entonces tenía una buena reputación, tenía una reputación de integridad, una que le llevaba a la seriedad de lo que es Cristo en sus vidas. Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, debemos de notar lo que es seriedad, tomar esto con seriedad, ¿sí? Porque eso demuestra de nosotros credibilidad e integridad. Claro que hubo oposición, claro que va a haber oposición en nuestras vidas, claro que van a afectar, intentar opacar lo que es nuestra integridad como cristianos. Pero ¿sabes qué? La iglesia continuaba creciendo a pesar de que esto sucedía. Estamos llamados a crecer. Estamos llamados a llegar a vidas que necesitan. Amén. Sanidad para el pueblo. De eso vamos a hablar en esta parte que me corresponde ahora como parte B. Y dice los versículos 14, 15 y 16 de la siguiente forma. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. La iglesia crecía. Cada día seguían añadiéndose más al cuerpo de Cristo. El pueblo estaba maravilloso, maravillado, sorprendido tal vez de los milagros que allí acontecían con este pueblo. Eso permitía el que trajeran enfermos y atormentados por demonios de otras regiones vecinas a Jerusalén. Y ellos, dicta la palabra, que eran sanados. ¿Sabes qué? Ellos tenían la esperanza de que aún la sombra de Pedro, si los tocaba, podían sanarse. Pero la palabra de Dios es clara. No era la sombra de Pedro la que demostraba o la que hacía ese milagro de sanidad en las vidas. Era el Espíritu Santo. Era el poder del Espíritu Santo que estaba en Pedro. Ese mismo Espíritu Santo que está en cada una de nuestras vidas. Ese mismo Espíritu Santo que fue depositado en nosotros una vez aceptamos a Jesús como único y exclusivo Salvador. ¿Sabe algo? La sinceridad, la generosidad, la honradez, el servicio y la unidad era parte del estilo de vida de estos creyentes. Era parte del estilo de vida de esta primera iglesia. Eso debe ser parte de nuestro estilo de vida como cristianos. Esto debe ser parte de nuestro estilo de vida como creyentes. El ser generosos, el ser sensibles ante la necesidad de otros, el acudir al llamado de una necesidad y demostrar que Dios es capaz de hacer grandes cosas en su vida. Nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros tocar puertas en este momento. Nos toca a nosotros llegar a vidas que están en necesidad en este momento. A personas que están angustiadas. A personas tal vez que se sienten solos ante esta situación que está viviendo. Pues ¿sabe algo? Tiene que abundar en nosotros el espíritu de servicio. Ese espíritu de unidad debe ser parte de nuestro estilo de vida como creyentes. Ser cristianos no es estar congregado tal vez en un templo 3, 4, 5 días a la semana. Debe ser parte de nuestro estilo de vida. Que eso forme parte de tu estilo de vida. Que el Señor les continúe bendiciendo. Santiago, capítulo 5, versos del 13 al 16. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros,
para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando un miembro de la familia enferma, tiene un impacto en los demás miembros, se altera la rutina diaria y las finanzas del hogar también se ven afectadas. Cuando una enfermedad se torna en pandemia y se convirtiera en un problema de salud pública, tiene un impacto científico, social, espiritual, político y económico. Un ejemplo actual, el COVID-19. A razón del virus, la comunidad científica trabaja arduamente para crear una vacuna que contrarreste. En términos sociales, vivimos en una cuarentena de aislamiento social. En términos espirituales, muchos abrazan la fe y se rinden a la oración. Lamentablemente otros recurren al cuestionamiento del por qué. Políticamente se paraliza la llegada de cruceros, se ordena un toque de queda y si la población no coopera, puede pronunciarse un decreto marcial. Y en la economía, los pequeños comerciantes, así como aquellos que generan ingresos por servicios profesionales, acuden a sus ahorros y a la espera de una ayuda presupuestaria por parte del gobierno. La perspectiva cristiana ve el problema de la enfermedad de manera holística, es decir, en las dimensiones del ser humano, biológica, mental, social y espiritual. La perspectiva cristiana es congruente con la condición del ser humano. Si estás afligido, hacer oración. Si estás alegre, canta. Si estás enfermo, acude a los ancianos para que unjan con aceite y oren. Y si cometes alguna ofensa, alguna falta, algún pecado, confiesa el mismo. Iglesia, hay uno inmune a enfermedades, es todopoderoso, es omnisciente y omnipresente. Hagamos nosotros lo que nos corresponde: orar, cantar y confesar nuestras ofensas para que Dios haga lo que resulta imposible para nosotros. Dios les bendiga.